Y llegó el momento, le damos la bienvenida a nuestro científico gastronómico, Mr. Lynch, en La Buena Vida con Mr. Lynch. Buenas noches, compañero? queridos amigos, muchas gracias, un placer compartir con ustedes de nuevo este hermoso espacio. Me estaban escribiendo mucho por Instagram. ¿Cuándo vuelve Mr. Lynch? ¿Cuándo vuelve? Muchas gracias a todos los que escriben. Después salgo de acá y se me inunda las redes y los que escriben por YouTube. Incluso me encantó uno que el otro día dijo: Mr. Lynch tiene peladita arriba porque la cámara los toma. Te tenía junado, miralo. Los pibes no se pierden. No se pierden una. Vamos todos ahí. Yo me arranqué un huevo y se dieron cuenta todo. Sí. Me encantó y me viralizó. me encantó otro que me mandó. El otro día en una cena tiré tu data del café y la rompí, Bueni. Haces quedar bien a mucha ¿qué es gente. esa? Haces quedar bien. No, el café viene de allá. Claro, esa es una buena. Así fue, así que bueno, muy feliz de estar con ustedes otra vez. ¿Qué día es hoy, nosotros chicos? también. Miércoles. Hoy es 17 del 4. O sea que mañana es 18. el viernes 19 y el sábado 20. 20 de... Abril. Si damos vuelta a los números como lo usan los americanos, 4 del 20. 4/20. Ahí está, Time to llegamos. smoke. Día Internacional del Cannabis. Bien. O sea, hoy vamos a estar charlando de eso. Hoy vamos a estar charlando de eso. Me pregunté mucho a propósito de esta fecha internacional. ¿Por qué le hacen la pérdida de gas arriba? Como si estuviera... Claro, ya sé. ¿Qué contar? A propósito de toda la información que está circulando y toda la información a la que se puede acceder fácilmente. Digo, las redes están llenas de información, llenas de documentales. Entonces dije, hoy es una columna bastante nerd, a propósito de mi pasión por lo nerd, en función de que traté de buscar esos datos y esa historia que nunca se cuenta. Ahí va, eso es lo que quiero, porque si vamos con lo de siempre. Exactamente, porque todo el tiempo, se cuenta siempre la misma historia. Por suerte hay mucha discusión respecto de la despenalización, del uso medicinal del cannabis. Digo, todo eso está en la tele, está en todos lados. Entonces traté de construir o de buscar toda la información posible de esa historia que nunca nos cuentan. Bueno. Entonces, bueno, sabemos que estamos hablando de una planta, pero si yo les digo, ¿en qué geografía piensan que nació esa planta? Cuando yo les digo cannabis, ¿a dónde va su cabeza? Jamaica, shit duro. Exactamente, Jamaica o Tailandia o sudeste asiático tropical, exactamente. Bueno, todo lo contrario. ¿África? Mirá. Tiré. Según siempre todo nace en África, ¿viste? Según No el sé por qué. análisis genético de la planta hace 10.000 años, habría nacido muy arriba del Himalaya, y aténtico a las palabras que voy a ir nombrando porque todo tiene que ver con todo, en la región de Kush. ¿Le suena? K-U-S-H. Me jodés. Posta. Kush. Un shout out Ni, para Eloy. ni sabía que Kush era una región. Exactamente. Es una región que cruza por el Himalaya, es decir, Mongolia. Y piensen en esto, una planta que nace arriba de una montaña donde hace mucho calor de día, mucho frío de noche, llueve, por otro lado se seca, hay humedad, no hay humedad. O sea que un clima esquizofrénico. pasa las pruebas del clima esa Exactamente. En la naturaleza hay una máxima que es o te adaptás, o emigrás, o morís. Claro. Corta. ¿Sí? Digo, para Igual cualquier que el hip cosa. hop. Qué buena barra. O te adaptás o emigrás o morís. Claro, ahí y terminás ahí una semifinal de batalla de los gallos con esa. Terrible. No te baja nadie. Cualquier cosa que esté en la naturaleza pasa por ese proceso. Bien. Digo, y la gran virtud que tuvo esta planta fue adaptarse a casi todas las latitudes. Digo, no hay conocimiento de que la planta haya crecido en condiciones naturales en la Antártida, pero casi. Sí en Rusia y sí sabemos en los trópicos. Digo, Tailandia y Jamaica, que son dos ejemplos que dimos acá. Bien. Por eso. Desde tiempos inmemoriales hay registros del uso de esta planta, pero lo más interesante y donde quiero llamar la atención es que así como los argentinos tenemos el mérito de comernos y usar todas las partes de la vaca, esta planta se usa toda. Es decir, se usan sus tallos para hacer fibras, y ese es el uso más importante que tuvo en la historia, es el famoso cáñamo. Mirá. Y vamos a hablar muy fuerte de eso. Se usaron durante muchos años las semillas como alimentación. Digo, las semillas tienen proteínas y tienen aceites, grasas, claro. Digo, como todas las semillas. Y por supuesto se usaron las flores y las hojas básicamente como medicina durante toda la historia. Arqueológicamente el primer registro que hay es en China, 3.200 años antes de Cristo. Los chinos ya usaban la planta de cannabis tanto para vestirse como para curar. De hecho, los primeros registros de la medicina china
hay registro es una planta sagrada para los primeros registros de la medicina china. Vos. Y es interesante porque si un poco tratamos de pensar el viaje de la planta del cannabis, nos vamos a dar cuenta que desde China hace dos caminos distintos. Es decir, desde China se va por arriba, piensen en un planiferio, hacia Europa, y por abajo, vía sudeste asiático, hacia Medio Oriente y África. Y es interesante esos dos caminos porque el camino del norte va a ser el camino de la producción de fibra y el camino del sur va a ser mucho más el camino del uso medicinal y del uso psicoactivo de la planta. Bien. Entonces, hagamos un salto y pensemos en esto. Pensemos en esa Europa medieval, post Games of Thrones, post Vikings, termina toda esa etapa. Y Europa empieza a salir al mundo y tiene barcos y necesita construir velas. Y esas velas estaban hechas, estaban de cáñamo. Cáñamo y lino fueron los dos materiales con los cuales los romanos hacían pilcha de cáñamo. Pero básicamente la industria naviera de la Europa medieval se nutrió del cáñamo y del lino para hacer velas y para hacer sogas. Los barcos necesitan velas y sogas para navegar. Entonces hay una vuelta muy loca que es la siguiente. Supongamos, ingleses y holandeses usan cáñamo, una planta que creció en el Himalaya, nacida en China, para hacer velas para volver a conquistar esos países. No, eso es tremendo. Sí, pega la vuelta. La vueltita de la vida. Usando lo mismo, ¿no? Exactamente. Tiene algo que ver con eso. Es muy interesante también que cuando empieza esa carrera, armamentista de conquistas entre países como Inglaterra, Holanda, pensemos en las potencias que después colonizaron, ¿no? Potencias coloniales. Inglaterra, Holanda, los países nórdicos, empezaron ellos a plantar cáñamo porque si no había que comprárselo al vecino, y comprárselo al vecino es muy caro. ¿Sí? Por ejemplo, Rusia era el principal proveedor de Inglaterra de cáñamo porque Inglaterra era una gran potencia naviera porque es una isla. En general los países que son aislados son grandes navegantes, ¿sí? Tienen que salir. Obvio. Menos Japón, que es otra historia, estuvieron encerrados muchos años. Otro dato interesante de color. Empezaron los egipcios a hacerlo, pero si seguimos hablando del uso de la fibra del cáñamo, un uso que todavía hoy se practica es el del papel. Empezaron los egipcios, los romanos también lo usaban, pero, y acá viene el dato que más me gusta y voy a citar a mi ídolo de la humanidad. Todos tenemos un ídolo, ¿no? Si el ídolo de Ale es Tupac, mi ídolo es Johannes Gutenberg, el que agarró un día una prensa de vino, le puso unas letritas, mojó en tinta, puso papel, inventó la imprenta. Los tipos móviles. Exactamente, la imprenta de tipos móviles. ¿Para qué se sigue usando? Gracias al invento de Gutenberg se desarrolló la imprenta y a partir de la imprenta se desarrolló el dispositivo que permitió la mayor transferencia de cultura de la historia, el libro. Mira, qué lindo libro. Yo ese me lo voy a quedar, me parece. O sea que... Hecho a base de cáñamo, o sea... ¿Sigue siendo así? No, ahora el papel no se hace cáñamo, pero sí se hace de materia vegetal. Claro. Tiramos árboles para hacer papel. Eso lo sabemos todos. Obvio. El tema es que ahora hay toda una lógica ecológica en donde esos árboles hay que plantar la misma cantidad de árboles que usás para, no solo hacer libros, para todo lo que sea papel. Pero no hay papel sintético, el papel viene de pasta natural. Eso viene por ahí. El primer libro que imprime Gutenberg, no sé si lo saben, es la Biblia de 42 líneas. Se llama así porque tenía 42 líneas por página. El primer libro de la historia, que es la Biblia de Gutenberg, estaba hecha con papel de... Cáñamo. Exactamente. Hemp. O sea, hemp, exactamente. Hemp es una linda palabra. ¿Vieron que hay un montón de ciudades que se llaman Hampshire? Bueno, ahí plantaban cáñamo. Buen dato. El cáñamo fue parte de la industria agrícola para proveer a la industria de papel y textil de toda la historia moderna de la humanidad. Mirá qué locura. Sumo un mini dato que de hecho hay una línea de zapas de las 3 tiras muy famosa que es Hemp y está toda hecha a base de cáñamo. Y cada 420 sale un modelo nuevo también de la pipa. Mirá qué loco. Esa data no la tenía. Ahora salen unas todas medio verdosas que hacen referencia a salir a pasear el perro. Exactamente. Nosotros, por nuestro lugar en América, habiendo sido conquistados por los españoles, nos enseñan más la cultura eurocentrista contada por los europeos que la cultura asiática. Sabemos poco de chinos, japoneses y de Medio Oriente, más por los inmigrantes. Obvio, sí.
Y por eso, digo, nos llega, en esa cultura europea que nos contaron, el cáñamo estuvo presente en toda esa historia. Digo, es probable que, habría que analizarlo, pero las velas de los barcos de Colón hubiesen estado hechas de cáñamo. Claro. Exactamente. Del otro lado viene la otra historia, que es la historia del uso de las flores y de las hojas y el rol psicoactivo de la planta, que es hoy el uso más importante, porque a partir de, ya vamos a hablar si llegamos, pero a partir del desarrollo de las fibras sintéticas, hacer cáñamo es muy caro, el cáñamo. Ahora se está volviendo un poco por el tema de lo natural y de que hacer una planta sería mucho más lógico en función del oxígeno del planeta, etcétera, etcétera. Acá hay algo que pensar. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado, cuando vine, hablamos del café y yo le sugerí una teoría que dice que la cafeína es el antinutriente de la planta del café? O sea, es el mecanismo de defensa que tiene la... Bueno, se está estudiando si el THC, o sea, el tetrahidrocannabinol, o sea, el principio psicoactivo de la planta, no es el mecanismo de defensa del cannabis para que algunos mamíferos no se lo coman. Mirá. Se está estudiando por esto de que se activa con combustión. Digo, no es que uno come la flor y empieza a delirar. Pero bueno, se está estudiando porque habría animales en donde sí eso se activaría a través de mecanismos intestinales. ¿Y puede llegar a ser el sistema de defensa? Puede llegar a ser el sistema de defensa de la planta para que distribuyamos sus semillas. Después, podemos pensar eso, pero tal vez esa lógica psicoactiva o esa lógica medicinal también no es la forma que tuvo la planta de engañarnos para que la reproduzcamos por todo el mundo. También, sí. A mí siempre me gusta pensar... Es como pensar, la doble trampa que tiene ahí escondida. A mí siempre me gusta pensar que la naturaleza es más inteligente que nosotros y nos engaña para que la reproduzcamos. Exactamente. A partir del uso en la historia del tetrahidrocannabinol, podemos hacernos otra pregunta, que es la historia de la alteración de la conciencia. Es decir, la búsqueda de la alteración de la conciencia, ¿es innata al ser humano? Yo creo que sí. ¿Vieron cuando los chicos chiquitos dan vueltas y se marean? Sí. Están buscando alterar la conciencia. Claro. Digo, la búsqueda de un punto de vista diferente al careta es parte de la historia de la humanidad. Y lo interesante es que durante esa historia de la humanidad, la medicina y la religión estuvieron juntas. ¿Por qué? Porque si la enfermedad era un castigo de Dios, la cura también era religiosa. Y entonces, en muchas civilizaciones asiáticas, en la civilización china o en la civilización india, donde la planta de cannabis pegó mucho, la planta está, por ejemplo, forma parte de la medicina china, pero también forma parte de la medicina ayurveda, que es la medicina desarrollada en India. Los budistas la usaban también para ayudarse a meditar, y ahí viene algo interesante. En la medicina ayurveda, que usaban originalmente el sánscrito, que es la lengua que se hablaba, la palabra para identificar a la planta es ganja. De ahí viene. Ganja es la palabra en sánscrito. ¿A qué le suena? ¿Dónde le dicen ganja? En Jamaica. En Jamaica, exactamente. ¿Por qué una palabra en sánscrito india a Jamaica? Jamaica estaba colonizada por los ingleses. Claro. Los ingleses habían conquistado India. Claro. Llevaron indios, esclavos, a Jamaica. Y ahí se esparció. ¿Y quiénes llevaron la ganja? Esos indios. No, tremendo. Uy, Lynch, ¿cómo me Claro, hypea? porque encima, incluso si es una cuestión más espiritual o sanadora o etcétera, etcétera, eso Jamaica lo mamó a pleno, o sea, a pleno. Imagínate mezclado con el rastafarismo, que es una religión que viene de África, de Etiopía, de donde nació el café del miércoles pasado. Entiendo todo. Llega a Jamaica. Me encanta cómo une las cosas. Sí, me encanta. Yo no quiero interrumpir porque te juro que estoy así prestando atención, tomando nota de todo lo que dice. Llega a Jamaica y quiero que nos quedemos unos 2 minutitos para que ustedes puedan procesar la data. Trajiste un tema de Tupac para presentar. En honor a mi amigo Plusito. Bien. Smoke All Day. Lo chequeamos un poco y ya venimos con mucho más de Mr. Ustedes son lo más, me acaba de volar el casco este muchacho, bro. Denle un abrazo de mi parte, por el amor de Dios. Estamos todos iguales, amigos, estamos todos re hypeados. Es terrible, Lynch es terrible, boludo. La sección aparte está cada vez mejor, me pone muy contento y quiero seguir escuchando. No te quería interrumpir, pero sé que la gente del otro lado está así, tomando nota, ¿viste? Me gusta cuando la información puede generar puede alterar las conciencias también. La información es...
La información para alterar la conciencia. Es una linda idea. Me llevo de acá ese abrazo. Banco eso. Llegamos a Jamaica en todo este viaje que estuvimos haciendo por el mundo. Te dejo que vos continúes con la data. No, estoy pensando en esa Europa porque, digo, todavía, eso que les conté, en Europa no hay registros del uso del psicoactivo hasta muy entrado el siglo XIX. Mira. De hecho, hay, digamos, los griegos cuando conocen a los escitas, hay una frase de Heródoto que tomé nota. Heródoto es el padre de la historia, yo estoy formado en historia, así que tengo mi corazoncito, otro de mis ídolos, no es Gutenberg, pero lo banco. Que cuando conoce a los escitas escribe: se embriagan aspirando humo como los griegos toman vino. Bien. Entonces ahí me puse a pensar y dije, qué interesante que durante toda esa Europa medieval, en donde no hubo uso psicoactivo del cannabis, donde plantaban cáñamo a lo pavote para hacer velas de barcos, se desarrolló mucho en la industria del alcohol. Digo, la cerveza en Alemania es medieval, es medieval, el vino en Grecia, el vino en Italia, el vino en Francia, el champán, Don Perignon, nace todo, pim, pam, está pum, todo en esa ahí, región, sí. Los destilados en Inglaterra. Digo, entonces me quiero quedar con esta idea de que la búsqueda de la alteración de la conciencia era por el alcohol. Sí, era por el La buscaron por el alcohol, boludo. La buscaron y la encontraron. Pero digo que está en todas las culturas. Claro. Así como los nativos americanos precolombinos la buscaban en las raíces de los árboles, la famosa ayahuasca, en los hongos, el peyote. Sí. Incluso, digo, los estimulantes en la hoja de coca, la yerba mate. Todo esto que vimos, digo, la alteración de la conciencia, la búsqueda de la alteración de la conciencia es universal. Y no está muy ligada estuvo siempre presente. A lo espiritual, más allá de una deidad, más allá de una deidad. Está ligada a lo espiritual, ¿o Por no? supuesto, toda búsqueda de la alteración de la conciencia nos une con lo espiritual, bien. Nos une con nuestro yo interior. Bien. Digo, de eso hay toneladas. Claro, por eso escrito. Todos están en distintas formas, pero... Y ahora lo quiero ligar con otra parte que tiene un poco que ver con lo que vos hablaste de la creatividad el otro día y quiero que lo charlemos. A ver, charlemos. Vamos rápido. Digo, en Europa no se conoce el cannabis hasta que Napoleón va a invadir Egipto. ¿Se acuerdan de esa famosa historia de que Napoleón llega con los cañones, le vuela la nariz a la esfinge? Pero descubre otra cosa, descubre que los egipcios vienen fumando hashish, un derivado del cannabis, hace rato, hace varios siglos. Por supuesto que lo primero que hace es prohibirlo. Dice, mis soldados no le van a entrar hashish porque no vamos a invadir nada. Pierden solidez. No le van a pegar un Quedan tiro. refrescos, pero re poco sólidos. Aparte con el hashish quedan Uy, mirá la tranquilos. pirámide de gato, claro. Sentadito en el caballo. Y por supuesto, todo lo que se prohíbe, todo lo que genera tentación. Siempre. Entonces, se supone que con esos soldados, el cannabis entra a Europa, desde Egipto. Mira. Y ahí se empieza a desarrollar. Una de las primeras citas culturales que hay respecto del cannabis es el club de los, se llamaba en francés, no tengo muy bien la pronunciación, pero digamos que sería el club de los hachinchines. Eran un montón de poetas franceses que empezaron a incursionar en el uso del hashish para alterar la conciencia en función de la creación artística. Claro. No estoy hablando de pibitos, estoy hablando de Víctor Hugo, de Alejandro Dumas, de Balzac, todos monstruos de la cultura francesa que se juntaban en una habitación, charlaban, probaban el hashish y escribían, debatían y todo eso. Es el primer caso en la historia de la unión entre la búsqueda artística y la alteración de la conciencia. Y pensaba el otro día, escuchando tu mención a la búsqueda de la creatividad, que un poco Sí, la base firme es alejarse de la realidad. Exactamente. Y un poco la alteración de la conciencia. Digamos, la síntesis era que la creatividad no se encuentre trabajando, ¿no? Era como... Hay un famoso dicho de García Lorca que dice 10% inspiración, 90% transpiración. Claro. Bueno, es un poco eso. Es laburar, buscar. Y cuando la creatividad llega, que nos encuentre con todos los dispositivos. Bueno, eso es lo que hacían estos muchachos. Exactamente. Esto es lo que hacían estos muchachos. Digo, quiero que quede claro esto. No es que eran pibes que la flasheaban y decían, uy, vamos a escribir las novelas. Eran tipos que laburaban duro y duro. Alejandro Dumas escribió unas novelas monumentales y que decían, a ver, vamos a buscar por acá
a ver si desde otro punto de vista, alterando la conciencia, podemos conseguir otros resultados. Y evidentemente lo conseguían, y les traje del libro Marihuana de Fernando Soriano, un librazo que es también muy nerd sobre la historia de la planta, un fragmento que escribió Balzac también en ese club. Sacado por Editorial Planeta, ¿no? Exactamente. Y sobre el efecto, cuando, digamos, una vez que le pegaba el hachís, escribió esto. Dice: y las alucinaciones comienzan. Los objetos exteriores adquieren apariencias monstruosas. Se nos revelan bajo formas desconocidas hasta entonces. Luego se deforman, se transforman y finalmente entran en nuestro ser, o bien nosotros entramos en ellos. Los equívocos más singulares, las transposiciones de ideas más inexplicables se producen y se desarrollan. Los sonidos adquieren color, los colores adquieren música, las notas musicales son números, y ustedes resuelven con espantable rapidez prodigiosos cálculos aritméticos a medida que la música penetra en sus oídos. Estás sentado y fumas, pero crees estar sentado en tu pipa y que tu pipa es la que te fuma, y es tu propio ser el que se desvanece bajo la forma de nubes azuladas. Bueno, alto viaje, pero este pibe tenía talento. Claro, digo. sí, obvio. No, obvio. No era un voladito más. Bueno, 100 años después, en los años 60, los Beatles viajan a Nueva York por primera vez a Estados Unidos, paran en un hotel y es el día que deciden conocer, los dos se admiraban, a Bob Dylan. Bob Dylan los va a visitar al hotel y les lleva el primer porro. Bien. Fuman todos juntos. Bob Dylan fue la mala influencia. Venían los peluquines, después de Bob Dylan todo hippie de pelo largo. Esa es la historia de los Beatles. Claro. Bob Dylan les da ese primer porro, flashean, hay unas historias buenísimas. Dicen que McCartney se encerró, empezó a escribir, volvió y dijo: son 7 pasos. ¡Ah, la mierda! Claro, los chavales venían She Love You Yeah y pasaron a Yellow Submarine ahí a flashar. Exactamente. De hecho, después de esa experiencia, de la experiencia con Bob Dylan, graban Rubber Soul, claro, que es el primer disco. Ya en la tapa se lo fue medio loco. ¿No? Es más, la tipografía de Rubber Soul es como un poco exactamente. más De ahí movediza. La discografía de los Beatles se llena de citas. Se llena de citas al cannabis. Digo, cada vez que encuentran la palabra grass, la letra de los Beatles es una referencia al cannabis. Y también me preguntaba qué hubiese pasado con los Beatles y con la historia del rock universal y la historia de la música universal si esa cita, ese día en ese hotel, si Dylan no llegaba. Si Dylan hubiera hecho de tranza ese. Claro, si Dylan perdía el bondi, viste, perdía el tren. Claro. No lo trates de tranza, Dylan. No, lo tengo tatuado, no Dylan, lo amo. No seas le estoy haciendo un chiste. No te enojes, Bobby. Alto tranza. Claro. Bueno, digamos, todo bien con esa historia antigua, pero me interesó también pensar cómo el cannabis llega a América y cómo el cannabis llega a nuestro país, a la Argentina, o por lo menos al Río de la Plata. Fernando Soriano, en este libro, cuenta algo muy interesante. Nuestro prócer, otro que banco a morir, Manuel Belgrano, tenía un sueño. I have a dream, les dijo a sus... I have a dream, Martin Luther. Tengo un sueño, tener un sueño. Esa me encanta de Scary Movie, creo. Que era llenar el país de cáñamo. Por supuesto, Belgrano no era un fumeta, sino que estaba pensando en que le estaba saliendo muy caro el cáñamo que estaba comprando para hacer velas. Sí. Y un negocio, va. Y no solo eso, sino que dependíamos de otro para exportar nuestras materias primas. Digo, la Argentina pintaba como un país agroexportador y entonces necesitaba barcos. Y la industria naviera era la que más demandaba cáñamo. Entonces dijo, ¿y por qué no plantamos cáñamo y lino? Son los dos que funcionan en paralelo. Llenamos toda la pampa de cáñamo y lino y somos grandes productores. Bueno, no funcionó. No funcionó. No funcionó. ¿Se lo fumaron todos? No funcionó. No, tampoco. Che, ¿dónde está el material para hacer el producto? Tampoco. Me parece que... Hay una historia muy linda. Hay una sola fábrica en el siglo XX en una localidad en Jáuregui. Por ahí, si buscan la historia, la encuentran. En el libro está hermosamente contada. En Jáuregui había, en el siglo XX, una fábrica de fibras de cáñamo. Y los hippies locos iban a desbaratarle las plantas. Claro. Pero como las dejaban crecer mucho, no tenían THC, no pegaban nada. Claro. Pero bueno, es muy famosa la historia contada por los mismos dueños que decían, de repente a la noche encontramos que la gente saltaba y se llevaba las plantas. Claro.
estamos hablando de los 60 donde no se sabía nada. Digo, no había información acá, ni botánica, ni de consumo, nada. Era todo aprender sobre la marcha. Digo, a los que les interesa toda esta historia les recomiendo el libro de Fernando Soriano porque es muy interesante. Bien, más allá del proyecto de Belgrano, lo que me interesa que sepamos es que el cáñamo o el cannabis entra a Sudamérica a través de los esclavos africanos. Digo, Argentina, que todavía no era Argentina, sino que era el virreinato del Río de la Plata, importaba esclavos africanos primero desde España y después desde África, Brasil lo mismo. Y esos esclavos son los que ya traían el uso y el manejo del cultivo del cannabis. Y fueron ellos los que lo plantaron. ¿Recuerdan cómo se dice o cómo le dicen al cannabis en Brasil? Maconha. Bien. Maconha, es verdad. ¿Maconha le suena otra palabra? Mirá la pelucita, está ahí fresco. Presten atención. Venga. Maconha. Es un anagrama de cáñamo. Ahí tenés. Muy buena. Claro. Bueno, Alta ahí data está. esa. Digo, pensemos en esto. Más o menos 1850, Buenos Aires. 1/3 de la población de Buenos Aires era negra. Sí. Sí, había gente de Cabo Verde, de Angola, de Congo, de Nueva Guinea. Bueno, el cannabis, sobre todo hasta ahora, digamos, pero hasta finales del siglo XX, siempre estuvo ligado a minorías y a minorías perseguidas. Y era, en los escritos de la época se le decía pango, fumaban el pango, que es la pipa, que es la cachimba, es también otra palabra. Y era la forma que tenían los esclavos de irse Pasar un el poco rato. de la realidad Sí. y digamos, un poco era su forma de bajar ese sufrimiento. Por eso también está muy ligado a la música negra de los esclavos, digo, Claro. el candombe, etcétera, etcétera. Tanto es así que hay un festejo del 25 de mayo de 1836 donde había 6.000 afroargentinos en la Plaza de Mayo, porque Rosas, digo, después de perseguirlos, el gobierno de Rosas como los incorporó, después lo mandó a la guerra, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Y hay crónicas en donde estaban todos bailando candombe, fumando pango en la Plaza de Mayo en los festejos de 1836. Es una linda data, no Buena sé si data. para este programa o sí, pero sobre la historia afroamericana acá en Argentina, que es muy rica y sin embargo hoy en día, bueno, nada, ves muy poco de esa cultura. Qué loco. Bien, bueno, para cerrar, lo que me gustaría contarles es que el cannabis, digamos, en los principios del siglo XX, pensemos entre 1900 y 1930, pensemos en la época del tango. Digo, el cannabis no existía, era cosa de negros literal, de negros pretos. Digo, la droga del mundo del tango era la cocaína. De hecho, ahí nace, por supuesto estamos hablando que eran drogas legales, ibas a la farmacia y la comprabas, digo, se prohibieron en el 30 y pico. A la cocaína se le dice merca porque la vendía Laboratorios Merck. Mira, ¿En serio? En serio. Claro. ahí ¡Qué tenés. loco! Mirá que acaba de bajar, boludo. Tremendo. ¿Esos son los que la Laboratorios registraron también? No, hijo era de Bayer y puta. Merck la que la vendían legalmente. Pero, y esto es lo que les quería mostrar, jodido. si la cámara me acompaña Ya tenés y ahí vuelve el a hook. poner esos envoltorios, el cannabis se vendía como medicina bajo receta en unas cajitas que se llamaban cigarrillos indios. Si lo Mirá. leen, dice, contra No, el qué asma zarpado. y otras enfermedades. No, esta cosa me encanta. La fábrica Grimold y compañía vendían legalmente, de hecho hay publicidades en la revista Caras y Caretas de la época, se vendían como medicina contra el asma y otras dolencias. Mirá, boludo. Hasta que, bueno, en 1925 Mira, hay opresión, asma, ronquera. sofocación, sofocación. curada con los cigarros indios de cannabis índica de Grimold y compañía. No, qué loco. Digo, mirá. pensemos, si quieren, para otra vez hablamos, digamos, de la historia de las prohibiciones, para no hacerla larguísima Sí, hoy, que es un estaría montón lindo. de información. Por ejemplo, digo, hay un dato que me encanta, que la verdadera prohibición en Estados Unidos no tiene que ver con la droga, es por la presión de DuPont, que quiere meter el nylon, que lucha contra el cáñamo. Por eso digo, la psicoactividad de la droga es secundaria Es en toda paralela, esta historia. claro. Lo que importa es su poder de fibra. Claro. Mirá, zarpado. Eh, Zarpada data, Lynch. Me encanta. Así que bueno, digo, lo que quiero que entendamos es esto. La historia de la humanidad dependió
de la planta del cannabis y del cáñamo hace muy poquitos años que está prohibida y hace pocos años que se empezó a despenalizar o legalizar en otro camino. Digo, es lo que hablábamos también con el café que fue prohibido. Son instancias circulares de la historia y lo que es prohibido en una época es venerado en otra y así nos va a ir pasando. Cíclicamente. Increíble, la verdad. Hermosa la data de Y me Lynch. gustó porque Vamos. fueron esas datas que tremendo. están ahí. No están en ningún lado. Esto cuando se suba mañana a YouTube lo voy a chequear Bomba. 1000 veces. Bomba amigo. atómica. Sí, 1000 gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, nos vemos dentro de 15 días. Feliz 420 al que le quepa el sábado. Siempre. Vamos. Y nos vemos prontito. Sí, por favor, escúchame, ese libro Este libro es Es del Tata. Este ¿El libro, Tata? mirá. para mí hay que sortearlo, amigo, es para la comunidad. Sí, como el Y del café, ¿no? por último, Exactamente. chicos, les traje un brownie. Lo comemos en la tanda y después charlamos. Vamos a la tanda. Ok, nosotros nos vamos con un temazo de Mike Southside que va a estar el próximo lunes acá en vivo en DEM. Ya voy anticipando, Mike Southside haciendo hielo. Ya venimos y se viene la Big